Bueno, tenemos con nosotros a don Jesús Colina. Muy buenos días, don Jesús. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a todos. Don Jesús es el autor del primer libro sobre el Papa León XIV, del que yo tenga noticia. Dios nos quiere. Una biografía resumida del Papa, muy interesante. Bueno, lo primero de todo, ¿qué rapidez se ha dado usted? ¿Será que ayuda eso de que haya estado cuántos años de corresponsal allí en Roma? Pues ya son 34 años, con lo cual ya me empiezo a preocupar. Bueno, don Jesús, pues como corresponsal que ha sido durante 34 años allí, pues conoce bien el tema, así que, pues bueno, imagino que no le habrá costado tanto escribir esta biografía como nos habría costado a cualquiera que no estemos familiarizados con lo que se mueve por el Vaticano, Sí, ¿no? sí. Yo no sé si te acuerdas dónde estabas tú en la tarde del 8 de mayo, después de la fumata blanca y que se anuncia el nombramiento del nuevo Papa. Me imagino que cada uno de los oyentes lo vivió a su manera y creo que todos nos sumergimos de preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que trae? Sí, porque no estaba en las quinielas de los papables, ¿no? Exactamente, y entonces para mí fue un reto muy apasionante, la verdad, poder responder en pocos días a todas esas preguntas que se agolpaban en la mente y en el corazón, porque estamos hablando también de algo que toca íntimamente a la esfera de muchas personas, de 1.400 millones de bautizados en el planeta. Y ese ha sido el intento de este trabajo, que es un primer acercamiento. Todavía tendremos que descubrir mucho más sobre León XIV, pero que permite descubrir un personaje fascinante, un león sereno, pero al mismo tiempo con una biografía muy rica y sorprendente. Sí, yo confieso que me han sorprendido algunos de los detalles que cuenta usted en la biografía. Antes de sumergirnos en ello, simplemente una observación. Ya son 2000 años de historia de la Iglesia Católica y, pues sí, de los 8.000 millones más o menos de personas que viven en el mundo, solo 1.400 millones, solo, entre comillas, 1.400 millones son católicos. Pero incluso para muchísimos de los otros no católicos, la elección de un papa es una noticia en sí misma. Es decir, la influencia de la Iglesia Católica llega mucho más allá de los propios católicos. Digo que y lo hemos vivido de manera bestial durante este cónclave. Yo llevo 34 años, he visto varios cónclaves, no ha habido un cónclave como este. Las redes sociales estaban súper movilizadas y es muy interesante, para mí apasionante, ver también cómo los no creyentes se sumaron al interés y a las quinielas y tenían, vamos, esto parecía el Real Madrid-Barcelona, yo con Parolín, yo con Pizzaballa y yo con Prevost, ¿no? Para mí, honestamente, ha sido muy sorprendente, como también lo fue el funeral del Papa Francisco, y ver a los máximos representantes de la tierra y esa famosa escena en la Basílica de San Pedro donde Trump y Zelensky se encuentran y a buscar 2 sillas porque tenemos que hablar. Fue una escena histórica, sí. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que todavía hoy la Iglesia Católica pueda tener esa influencia? Decía que el libro, que se titula Dios nos quiere, que son esas primeras palabras del propio Papa, nada más ser elegido, el libro resulta sorprendente porque, bueno, primero retrata a un personaje que es muy desconocido. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de ustedes no sabían quién era el cardenal Prevost. Yo tampoco, lo confieso. Y resulta que tiene una historia bastante curiosa, donde, por ejemplo, encontramos a un cardenal muy comprometido desde joven con las causas en las que creía, alguien militante, alguien que es capaz, por ejemplo, de implicarse en la militancia activa de la lucha por el derecho a la vida. Que bueno, pues te muestra a un papa con unas convicciones muy fuertes y que
ha tratado desde siempre de llevar a la práctica, no meras consideraciones teóricas, ¿no? Sí, es muy curioso lo que tú dices, porque ese compromiso él lo comienza y lo desarrolla en sus años de universidad, y que estudió en Filadelfia. Y él estudia 2 carreras al mismo tiempo. Estudia filosofía y matemáticas, que yo no sé cómo se puede hacer, porque yo he estudiado filosofía y era malísimo para matemáticas. O sea, son 2 opuestos, ¿no? Pues yo, cuando me fui a matricular en la universidad, puse de primera opción una ingeniería, segundo físicas y tercero filosofía pura. Yo sí que veo que hay una gran conexión entre la filosofía y las estoy de acuerdo que matemáticas. con la filosofía pura sí. Y en eso, o sea, a pesar de estar a tiempo súper completísimo con 2 carreras, funda el Movimiento para la Vida en Filadelfia como joven universitario, y es una causa que después, de manera discreta pero convencida, ha mantenido durante el resto de su vida. Y por ejemplo, siendo obispo de Chiclayo en Perú, manifestaba todos los años en la Marcha por la Vida de Perú. O sea que tienes razón, es alguien comprometido con causas, pero repito una vez más, es un león sereno, sin polémica, con propuesta. Sí, y partidario del diálogo y de convencer, no de imponer. Sí. Y a mí me resulta sorprendente que le hayan elegido, porque él mismo cuenta en un vídeo que circula por internet y que usted menciona en el libro, cómo, bueno, cuando vio que elegían a Francisco, dijo, pues ya no voy a ser obispo en la vida, porque hemos tenido alguna discrepancia fuerte y tal, y sin embargo le nombró jefe del dicasterio para los obispos, con lo cual pues le dio un poder enorme dentro de la Iglesia, o más que poder, un conocimiento enorme, y le hizo miembro de muchos otros dicasterios. Es decir, yo al leer eso en su libro me preguntaba, ¿le estaba Francisco preparando para Papa? Pues sí. Siendo tan distinto como es Prevost a él. Exactamente, y te lo digo de manera bastante categórica y como resultado de la pobre investigación que he podido hacer en este libro. Le manda primero de misionero a Perú sin que sea muy comprensible la cosa, porque cuando le manda de misionero él está en Chicago de sacerdote agustino. Después le llama de Perú y le pone en uno de los cargos más delicados que existen en la Iglesia Católica, que es el cargo de selección de los obispos, de presentar al Papa los candidatos y de acompañar a obispos en situaciones de fragilidad, de problemáticas, etcétera. Y no solo, de ese modo le pone en relación con todos los cardenales del mundo, porque al seleccionar obispos tiene que vérselas con cada país, y con cada país tiene que llamar, tener reuniones. Yo cuando vi eso en 2023 dije, este hombre es papable, y lo escribí en un artículo en El Debate, que era el titular. Después pasó un poco de tiempo y yo preguntaba en el Vaticano, pero ¿cómo va Prevost? Ya que me he tirado a la piscina y he anunciado que es papable, vamos a ver qué está haciendo. Y me decían, no, si el tío es muy sencillo, no da declaraciones, no da entrevistas, no aparece. Y bueno, yo, como tantos otros periodistas, creo que dijimos, bueno, pues se ve que no le interesa hacer carrera y ahí quedará. Pero el motivo por el cual nosotros no le tuvimos en cuenta es el motivo por el cual los cardenales sí le tuvieron en cuenta. Porque en las congregaciones que prepararon el cónclave, la misión fundamental que se vio para el nuevo Papa era restablecer la unidad en un momento en el que la Iglesia tiene muchas divisiones internas, a tensiones fuertes, muy fuertes, ¿no? Y han visto en él una persona sencilla, humilde, al servicio, capaz de restablecer esa unidad. Con unas ideas doctrinales clarísimas, además en cierto sentido opuestas al mandato de Francisco, yo diría, en algunas cosas, pero sin entrar en confrontación con las líneas de reforma impulsadas por Francisco. Es decir, va a ser un papado distinto,
pero no de ruptura, llamemos. Creo que has hecho una buenísima síntesis. Veo que te has leído tanto el libro como el contexto histórico en el que todo esto está teniendo lugar. León XIV no va a ser como Francisco, pero tampoco va a ser como Benedicto ni como Juan Pablo. Cada papa tiene su personalidad. Yo creo que ha escogido el nombre muy bien. Adaptar a la Iglesia a un entorno de rápido cambio, ¿no? No es una época de cambios, es un cambio de época que está teniendo lugar con una transformación muy rápida. Vamos a ser testigos en los próximos años de la llegada de la inteligencia artificial que va a penetrar en todas las facetas de nuestras vidas, y en ese momento histórico él quiere convertirse en una fuente de inspiración, quiere que el Evangelio pueda humanizar, pueda inspirar a esta generación que se encuentra ante esta incógnita catedralicia, vamos. Me ha gustado mucho el libro porque, aparte de hacer una semblanza de este papa tan desconocido para muchos, su vocación agustiniana, el porqué de esa vocación agustiniana, etcétera, etcétera, además de eso, en la segunda parte, pues don Jesús Colina analiza cuál es el momento de la Iglesia y los desafíos a los que se enfrenta el Papa, y me parece que hace usted un repaso tremendo, o sea, de todas las consideraciones tanto ideológicas como geográficas, apasionante. Me gustaría poder seguir hablando con usted un montón de tiempo, porque creo que el libro es muy, muy interesante, a mí me ha gustado mucho, pero bueno, desafortunadamente no tenemos tampoco mucho más tiempo. Les recuerdo los datos del libro. Autor, don Jesús Colina. Título, Dios nos quiere, y es una biografía del nuevo Papa Robert Prevost, León XIV, y está publicado por Libros Libres. Pues muchísimas gracias, don Jesús, por habernos acompañado, y nada, felicidades por haber sido capaz de sacar el primer libro sobre León XIV, que además se ha publicado simultáneamente en creo que 6 países distintos del mundo, ¿no? Sí. Yo he estado feliz de estar con vosotros. La verdad es que es genial el poder compartir una figura tan sorprendente y que nos va a seguir sorprendiendo. Sorprendente, yo diría que muy esperanzadora. Muchísimas gracias, don Jesús.